Señor Jesús les bendiga a todos en esta mañana. Un saludo cordial, fraternal para todos ustedes, estimados hermanos, amigos. Igual que a nuestros hermanos que están desde la virtualidad, un saludo cordial en el nombre de Jesús. Qué bueno iniciar esta semana, este nuevo año, en la presencia del Señor. Para todos ustedes, los que no pudieron estar el 31 de diciembre celebrando este culto de fin de año, un feliz año para todos. Que la gracia del Señor les bendiga, les guarde y les acompañe todos los días de nuestra vida. Salude el que está al lado suyo en el nombre de Jesús y deséele feliz año si aún no se lo ha dado. Gloria a Dios. Todavía estamos a 35 de diciembre, gloria al Señor. Feliz año para todos en el nombre de Jesús. Qué bueno es Dios. Qué bueno es saber que el Señor es fiel a sus promesas, a su pacto para con todos nosotros. Y de seguro, hermanos, esa promesa de parte del Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, sigue vigente, porque Dios es fiel a su palabra. Gloria a Jesús. Vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor, capítulo 4 de la epístola a los Gálatas. Hay un texto que nos va a servir para entronizar la palabra y es el verso 18, lo vamos a leer todos al unísono en el nombre de Jesús. Amén. Leamos todos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Digamos gloria a Jesús. Tenga la bondad, hermanos, amigos. Estén cómodos. Bueno, gracias a Dios, hoy estamos celebrando nuestro primer culto misionero. Y qué bueno que Dios no para, hermanos. Los hombres tenemos días de descanso, sacamos días de esparcimiento, bueno, de recreación. El reposo lo diseñó Dios para el hombre. Pero la palabra enseña que Dios no se fatiga con cansancio. Así que el Señor no deja de hacer su obra. Y Él continúa esparciendo su palabra, su evangelio por todo el mundo. Ya hemos visto una nueva obra. No es fácil establecer una obra en los países árabes por la cultura, la idiosincrasia y una cantidad de cosas que convergen en contra de lo que es el cristianismo o una religión diferente a esa religión que profesan el mundo árabe, que es el islamismo. Pero Dios, hermanos, su evangelio se predica para testimonio a todo el mundo.
y este evangelio trasciende las fronteras. Así que estemos orando por el misionero, esas familias de hermanos que están allí. Y estaba pensando algo, ¿por qué la iglesia pentecostal, la iglesia del Señor Jesucristo, tiene ese compromiso y esa visión de establecer misiones en los diferentes países? Ya vamos llegando casi a 40 países misioneros de parte de la iglesia pentecostal aquí en Colombia. Resulta que no solo la iglesia pentecostal tiene el mensaje del nombre de Jesús, hay otras organizaciones que también inclusive tienen misiones, misioneros en otros países. Algunas tienen comunión con la iglesia o son filial de la iglesia, como en el caso de Perú, el caso de la IPUL en Estados Unidos, en el caso de la iglesia pentecostal europea, que el centro de la evangelización y de la administración de las misiones en Europa se concentra en España. El coordinador de misiones de la iglesia en España es el hermano Marcos Pavón, y la iglesia en España pues se ha encargado de esparcir el evangelio a otros países, y esa iglesia pues depende, aunque ya tiene autonomía, pero todavía depende en parte de la administración de Colombia. Pero estaba mirando el por qué la iglesia, aparte de la visión, porque es el mandato de Dios de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y la iglesia tiene ese compromiso. El próximo año 2027 va a haber una celebración en Colombia por los 90 años de la iglesia del Señor en nuestro territorio nacional. 1937 nuestro hermano Larsen llegó a Colombia, ya imagínense hermano, 90 años, y esta obra ha crecido al punto que ya vamos llegando casi a 5.000 congregaciones en el territorio nacional, 40 misiones en el territorio extranjero. Pero la iglesia, hermanos, hay algo, y es que no solamente la iglesia pentecostal tiene el mensaje del nombre, hay otras organizaciones, pero el asunto es la forma como se transmite el mensaje de Dios, aunque tengan la doctrina del nombre. Hay hermanos que llegan a otros países y resulta que encuentran iglesias, algunas del nombre, otras de otras denominaciones, pero no encaja a veces ciertas cosas. Porque aquí pues hemos recibido un evangelio que por la gracia del Señor es un evangelio muy puro, muy genuino, muy de sana doctrina. Y eso es lo que ha marcado la diferencia. Y uno ve cómo Dios ha respaldado en estos 90 años a la iglesia del Señor en Colombia. Porque no solamente la iglesia pentecostal, hermanos, aquí en Colombia tenemos la revelación, hay otras organizaciones, pero uno ve que, hermanos, la gracia del Señor, amén, está con esta iglesia. Y eso se nota por el crecimiento, se nota por el celo, por la parte doctrinal,
una cantidad de cosas que hace que la iglesia se conserve fuerte, en los principios, y que el crecimiento no solamente sea numérico. Hay organizaciones religiosas, aún cristianas, bastante numéricas en el mundo, pero realmente no es el número lo que marca la diferencia. Yo creo que más que cantidad debe de ser calidad. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios viene por un pueblo que enseña la Escritura, celoso, ¿y de qué? ¿Y de buenas qué? De buenas obras. No es el montón. Y Dios tiene una visión, hermanos, bastante amplia. Pero el asunto no es llenar los templos con una cantidad de personas. Porque ¿qué se gana que hayan lugares llenos de discípulos, llenos de gente, de una cantidad de hombres, pero la fe y la forma como profesan su doctrina no es aquella de acuerdo a lo que enseñó Jesús y lo que enseña la palabra del Señor? ¿Qué se gana los hombres de tener una cantidad de personas allí en lugares cuando no hay salvación, donde no hay temor, santidad, celo? Porque es que el reino de los cielos se debe de componer por personas, amén, que realmente amen a Jesucristo. Así que lo que Pablo está diciendo en el texto creo que encaja mucho, y quiero hablar porque es que hay una gran responsabilidad de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso el interés de la iglesia de enviar misioneros, aunque en otros países tengan conocimiento del evangelio. En algunos no tanto, pero yo diría que el mundo hoy conoce del mensaje de la cruz. Así sean pueblos diferentes al cristianismo, pero en algún lugar del mundo, hermanos, en el extremo de esta tierra, porque la palabra se ha cumplido, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Porque hoy tenemos medios de comunicación, medios virtuales, la tecnología, donde los hombres, aunque no esté alguien allá en persona presente, tiene forma de escudriñar, de indagar acerca de la salvación. Así sea el país más contrario al evangelio. El asunto es que la iglesia, aleluya, sí está interesada que los hombres tengan el conocimiento verdadero de la salvación. Que no solamente escuchen hablar de Jesús, ni hablar del evangelio. ¿Sabe, hermanos, que el evangelio a Colombia vino del Canadá inicialmente, y luego se une la misión americana con la misión canadiense, y ellos continuaron, y ahí es donde vienen otros misioneros? Inicialmente viene el hermano Larsen, pero cuando hay esa fusión entre la americana y la canadiense, pues llega el hermano Dross, llega el hermano Morlin, llega el hermano Johnson, Thompson, entre otros, sin ser los demás menos importantes. Y hace 90 años ellos enviaron misioneros a Colombia. ¿Y cómo le parece que la iglesia, amén, hace un poco más de unos 30 años
envió misioneros a Estados Unidos. Envió al hermano Eliseo Duarte. Y usted dirá, pero bueno, ¿por qué sabiendo que allá hay más misioneros? Y de allá vino el mensaje del evangelio. ¿Y para qué Colombia envía al hermano Eliseo? Amén. Y por eso hoy, y ya la iglesia de la IPUL en Estados Unidos, pues ya tenía autonomía también, pero es todavía asesorada por la iglesia del Señor aquí en Colombia. Pero alguno dirá, pero ¿por qué? Si de allá antes, y allá está la UPC, están las asambleas apostólicas, está la iglesia del tabernáculo, entre otras, porque hay muchas organizaciones, porque allá son independientes. ¿Sí ve? Y hay muchas otras organizaciones del nombre. Entonces, ¿por qué Colombia envía misionero allá entonces? Sabiendo que de allá vino y hay tantas iglesias. Precisamente porque hay tantas organizaciones, pero no todas conservan el celo de Dios. ¿Sí ve? El celo. Hubo un pastor que, y fue uno, o es uno, hijo de uno de los pioneros de la obra, uno de los hermanos más respetados, como fue el hermano Domingo Zúñiga, aquí en Colombia. Fue miembro, en ese tiempo no era consistorio, sino que era la Junta Nacional, hizo parte de la primera Junta Nacional, el hermano Domingo Zúñiga, un hombre muy celoso por la doctrina. Un hombre que, entre otras cosas, fue el primer misionero del Señor en España, que envió la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al hermano Domingo Zúñiga. Fue misionero en España. De hecho, él muere allá, en España. Pero, ¿por qué Dios, amén, y la Iglesia envía misioneros a Estados Unidos y allá hay misioneros y hay iglesias? La razón es que los hombres necesitan conocer el mensaje de salvación. Pero pastor, allá está el mensaje, sí, pero no siempre esas iglesias, o algunas, no todas, porque claro, pues allá yo sé que hay iglesias de mucho celo. La UPC es una iglesia celosa, conserva los principios. Pero cuando llegan nuestros hermanos allá y otros hermanos hispanos, encuentran que no encajan algunas cosas y que algunas doctrinas como que no encajan y como que no se sienten como bien. Tengo un amigo que es pastor, hace muchos años estaba aquí en Colombia y se fue para un país a terminar un estudio. Y él ya regresó nuevamente a Colombia y él me decía, uy, hermano, yo llegué allá y me dieron a administrar una iglesia, decía él, me dieron a administrar una iglesia, mientras que terminaba, porque fue referenciado de parte del consistorio aquí en Colombia. Pero él contaba y decía, hermano, yo llego allá y yo me sentía como raro, como con inconversos, decía él. Porque los servidores, porque aquí se maneja un celo, ¿cierto? Pero en algunos lugares eso no funciona así. ¿Sí ve? Entonces él me decía, cuando me presentan la líder de las Dorcas, yo veo que sale una señora que en Colombia ni una simpatizante, decía él. Y era la líder de las Dorcas. Y me presentaron el líder de no sé qué, de este. Y yo, ay Señor, pero estos son los servidores. ¿Sí ve? Porque aunque tienen la doctrina, pero como que no concuerdan ciertas cosas. Y el evangelio sí tiene que trascender fronteras. Porque es que el evangelio es uno. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de qué más.
Y mire lo que está diciendo Pablo. Quería decir esta introducción para mostrar lo que Pablo está diciendo y por qué la importancia de tener celo de Dios. Porque es que la iglesia hoy sí se tiene que diferenciar. ¿Sabe, hermano, que algo que está perdiendo la iglesia es el celo? Yo recuerdo algo que alguien me dijo hace algunos años atrás. Unas personas de otra iglesia. Y me decía: pastor, ¿qué le está pasando a la iglesia pentecostal? Porque nosotros la teníamos como referente. Por el celo, por ese amor fraternal, por esa forma de ustedes vivir el evangelio. Pero vemos que en algunos sectores no hay un crecimiento, sino un decrecimiento. O sea, en vez de ir hacia arriba, están como... Porque es que los vemos diferentes. Porque, hermanos, si la iglesia es la luz del mundo, ¿qué hace la luz? Y por eso dice que la luz, dijo Jesús, no se pone debajo. ¿De qué sirve una luz con el pábilo apagado, mis hermanos? ¿Ah? ¿De qué sirve? La luz tiene que alumbrar, aleluya. Y el creyente tiene que ser luz para mostrar el camino, para alumbrar. Gloria al nombre de Jesús. Porque somos un referente. Y eso es lo que marca la diferencia. Y Pablo está diciendo, bueno, y aquí quiero entrar en el tema. Bueno es mostrar ¿qué? Celo en qué? En lo bueno, pero usa un término siempre. No solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Sabe que Éxodo 34:14 dice la palabra del Señor? Que Dios es Dios celoso. Oiga, así dice. Y lo repite 2 veces. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, Dios es Dios ¿qué? Celoso. ¿Qué significa, amén, esa palabra celo? ¿Cómo entiende usted ese término celo? Bueno, la hermana dice que es uno solo. ¿Cómo entiende usted el término celo? Cuidar, ¿qué más? Conservar, compromiso ferviente, pasión intensa, ardor, amén. Un día Pablo llegó a Atenas y usted observa que cuando el apóstol llega a ese lugar, dice la palabra del Señor, amén. Escuche esto, Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada, ¿qué? Eso es celo. Él sintió algo como que lo movilizó, lo movió por ver la condición de los hombres que estaban entregados a la idolatría, pero él tenía el conocimiento de la verdad, la revelación, y ese celo por su pueblo, por esas personas, ese amor lo motivó a él a pararse allí frente a un auditorio, un areópago, una plaza pública donde adoraban una cantidad de gente, pero dice que su corazón era como una llama. Él sintió algo como que se encarnó en él, amén. Lo que enseña Filipenses 2.
el sentir de Cristo Jesús, que vio las multitudes que estaban como un rebaño, pero sin pastor. Y ese celo, como ver esa necesidad de una cantidad de personas entregadas a la idolatría, al pecado, a la mentira, adorando cosas que ni para bien ni para mal, cuando él tenía el conocimiento de la verdad. Y eso lo movilizó a él allá, amén, a hablar, porque no pudo callar, porque había algo que en su corazón, viendo la condición de los hombres, eso es sentir ¿qué? Celo. Gloria al nombre de Jesús. Y Pablo dice, bueno es mostrar celo en lo bueno. ¿Sabe por qué le escribe esas palabras a los Gálatas? Porque los hermanos en Galacia estaban siendo influenciados por hombres que querían judaizar el evangelio, la iglesia, promoviendo la circuncisión y la ley mosaica como requisito para la salvación. Los falsos maestros mostraban mucho interés y celo por los creyentes, pero de una forma equívoca. Y Pablo sentía el deber, amén, de corregir eso, porque sus hermanos estaban siendo arrastrados hacia la mentira, hacia lo que no era correcto, porque querían judaizar otra vez la iglesia, cuando ellos habían recibido un evangelio genuino, verdadero, el evangelio de la libertad, y ellos querían volver otra vez a la esclavitud de la ley. Así que Pablo se llenó de celo, un celo vivo, real, pero era por ver a sus hermanos, amén, que querían volver a los rudimentos antiguos. Y él, que tenía el conocimiento y había sido llamado, Romanos capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado para el evangelio del Señor. Mire lo que él dice allí, Romanos 1, léalo. Yo fui apartado para el evangelio de Dios, fui constituido, amén, apóstol, amén. Y cuando usted puede escudriñar los tres testimonios que Pablo da, Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26, porque son tres testimonios que él dice, en uno de esos Pablo está diciendo: para esto Dios me llamó, a mí me constituyó, para que los hombres se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad del diablo, amén, a Cristo, para abrir los ojos de los ciegos. Para eso me llamó el Señor. Me reveló su nombre para que yo me convierta, amén, en un hombre que sea de bendición para otro. Y él sentía celo por eso. Por eso él dice: os celo con celo de Dios. Aleluya. Porque él sentía carga. Y por eso usa tres términos. Él se sentía deudor. Oiga, las tres deudas de Pablo. Y la primera deuda dice: a griegos y a no griegos soy ¿qué? Deudor. ¿Y deudor por qué? Porque yo recibí el evangelio por gracia y por eso soy deudor. Porque como yo lo recibí, soy deudor de entregarlo también. Se sentía deudor. Ahora, el apóstol en el verso 17, él dice: tiene celo por vosotros, pero dice para bien. Mire lo que dice: yo siento celo por vosotros, pero un celo, amén, que debe ser para bien.
Porque algunos tenían un celo, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Así que él se debía y tenía como el deber moral, amén, de hacer como apología, porque si esos judaizantes tenían celos por ello, pero no para bien, porque querían volver otras a los rudimentos, Pablo, que tenía el conocimiento de la verdad, amén, pues estaba en el deber moral de enseñar la palabra como debía de enseñarse. ¿Usted recuerda que Saulo, antes de recibir el llamado y la revelación, pues él era celoso, ¿cierto que sí? Y él mismo lo dice en la referencia cuando presenta sus cartas. Yo creía ser mejor que mis hermanos, y a muchos aventajaba, al punto que en cuanto a la ley yo era irreprensible, y como tal, como practicaba el judaísmo y a los pies de Gamaliel fue instruido, hebreo de hebreos y de la clase especial del Sanedrín, porque yo era fariseo de fariseos. O sea, él se creía alguien muy importante, y eso lo impulsaba a él con un celo, amén, por defender el judaísmo. Pero sabe que lo hacía no de acuerdo a ciencia, que es lo que está diciendo la palabra. Porque una cosa es celo con ciencia y otra cosa es celo sin ciencia. Que eso es lo que está diciendo. Usted lo puede leer en Romanos capítulo 10, el verso 2. Escuche lo que dice Pablo: porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ¿qué? A ciencia. Y aquí la palabra ciencia, que viene del griego noxis, que significa conocimiento pleno, correcto, revelado, no solo información, sino comprensión de las cosas, amén. Era lo que le permitía a Pablo ahora tener autoridad para enseñar. Porque hay personas que enseñan, pero no conforme a ¿qué? A ciencia, celo sin ciencia. Y entonces les parece bien que la idolatría, eso no es que sea algo para adorar un objeto, no, eso es como tener una foto de alguien y entonces, cierto, reverenciarla, brindarle honra, respeto. No, pero eso es sin ciencia, porque eso no tiene. ¿Cómo vamos a adorar lo que no sabemos? Que eso es lo que le dice Jesús a la samaritana en el capítulo 4 de San Juan. Ustedes adoran lo que no saben, pero la salvación viene de los judíos. ¿Cómo vamos a adorar lo que no sabemos? Una imagen, eso no corresponde a la verdad. Eso ni para bien ni para mal, porque ya tenemos el conocimiento. Ni a Jesús le hicieron una imagen, ni a los apóstoles, ni a María. Y es más, el conocimiento con ciencia o el celo con ciencia nos enseña la palabra: no te harás imagen ni ninguna ¿qué? Semejanza. Ese es el celo con ciencia, o sea, un celo que tiene unos principios. Gloria al nombre de Jesús. Y la iglesia tiene la revelación, hermanos. ¿Cómo no vamos a defender la doctrina apostólica si la Escritura dice un Señor, una fe y un bautismo? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con el trinitarismo, con el dualismo? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con ciertas doctrinas o dogmas humanos como
enseñó Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo: este pueblo de labios me honra, pues en vano me honran, porque tienen como fundamentos ¿qué? Mandamientos. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con eso? Gloria al nombre de Jesús. Por eso usted observa que en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, Jesús entra al templo a purificarlo, y los discípulos, cuando vieron la actitud del Señor, entonces verso 17, se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Porque Dios es celoso con los suyos. ¿Cómo no vamos a ser celosos con las cosas de Dios, hermanos? ¿Cómo no vamos a cuidar nuestra doctrina, nuestros fundamentos, nuestros principios? Uno sí tiene que ser celoso. No, pastor, es que las cosas van evolucionando. Sí, el mundo va evolucionando. Aleluya. Pero entonces, ¿dónde dejamos el texto que Jesucristo es el mismo? El mundo sí evoluciona, pero Jesucristo es el mismo. Si Él sigue siendo el mismo, la iglesia tiene que conservar los principios de aquel que ha constituido su iglesia. Edificaré mí, porque nos queremos volver modernos. No, hermanos, claro, las cosas van cambiando, pero el cristiano tiene que seguir conservándolos. Por eso Jesús, cuando entró al templo y vio que habían cambiado el orden de las cosas, porque la casa del Señor era casa ¿de qué? Eso dijo Jesús: mi casa, casa de oraciones. O sea, mi templo es un lugar de adoración, de reverencia, de respeto. Y no nos olvidemos que el Señor nos ha constituido, 1 Corintios 6 y 2 Corintios 6, nos ha constituido en templos del Espíritu Santo. Así que mi vida es el lugar donde yo hago el culto racional para engrandecer el nombre del Señor Jesucristo, de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Así que yo no la puedo hacer cualquier cosa, porque Dios es Dios ¿qué? Celoso. Y por eso cuando Él entró al templo, que es el lugar de la adoración, tenían palomas, tenían ovejas, estaban cambiando cosas. Y cuando Él cogió el rejo y comenzó a limpiar su casa, se acordaron lo que dice la palabra del Señor: el celo de tu casa ¿qué? O sea, ahí sí se acordaron. Gloria al nombre de Jesús. Dios es Dios celoso. Por eso el celo tiene que ser conforme a ¿qué? Les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme. Gloria al nombre de Jesús. De ahí que cuando Felipe, guiado por el Espíritu Santo, fue enviado a un hombre, amén, para que le explicara la palabra, era porque este hombre no tenía ciencia, o sea, no tenía conocimiento. Es que la ciencia es el conocimiento. Aleluya. Por eso que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, porque quien tiene el conocimiento de la salvación es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo me va a enseñar a mí el idólatra? ¿Será que el idólatra sí me va a enseñar a mí? Por eso cuando Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lee? Cuando él responde, no tengo quien me explique, yo no tengo ciencia, o sea, no tengo conocimiento. ¿Y quién tenía la ciencia del capítulo 53 de Isaías? ¿Quién tenía la ciencia? Felipe. Entonces Felipe, con el conocimiento y la revelación, amén, comenzó ¿a qué? A enseñarle. Escuchen lo que dice Proverbios 19:2. El alma sin ciencia, o sea, el alma sin conocimiento. Por eso, hermano, hay que escudriñar las escrituras. Porque si usted no sabe qué dice la palabra del Señor, ¿cómo la va a enseñar? Como dice Pedro en el Génesis. ¿Sí? El autor del Génesis sí es Pedro. Una vez un señor de mucho conocimiento decía: y cuando Moisés
comenzó a llevar los animales al arca. Inmediatamente los que estamos ahí que sabíamos cómo era el asunto, ay Señor Jesús, Moisés llevando los animales al arca. ¿Sí ve? ¿Sí será que Moisés llevó los animales? De seguro entraron todos. El alma sin ciencia, dice, no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. ¿Qué es lo que nos enseña el texto? Que el fervor sin entendimiento conduce al error. Yo debo tener conocimiento, mis hermanos. Por eso Jesús dijo, escudriñar las escrituras. El que cree en mí, ¿cómo? Como dice el párroco, como dice este pastor, como dice como dice. No es como piensa o cree usted, amén. Porque la mala interpretación de la palabra es lo que ha llevado a los errores, y yo diría horrores, y a las herejías doctrinales. Porque es que no es obligar a decir la Biblia lo que yo quiero, es decir lo que el Espíritu de la palabra quiere decir. Porque la escritura, que es inspirada por Dios, esa es la que es útil. ¿Para qué? Para enseñar, corregir, redarguir. Es la que es inspirada. Pero la escritura torcida, amén, el mal mensajero, dice el proverbio, acarrea desgracia. O sea, lleva al hombre. Y por eso hay tantas personas perdidas. Porque uno ni escudriña la palabra, y los que la leen no la enseñan con ciencia, sino que la enseñan de acuerdo al vicio de su religión. Así que ya tienen una mente que ya está como viciada, porque ya está casada en algo. Una vez un hombre me decía, pastor, pero es que San Juan capítulo 14 verso 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y yo le dije, ¿de verdad dice así? Así dice, pastor. Y le presté la Biblia, léalo pues, vea. Y le saqué la Biblia, léalo, y volvió a leer así, hermanos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo, ¿si estás leyendo o lo estás repitiendo? Pastor, yo lo leí. No lo leíste. Porque la Biblia dice nadie va, sino nadie viene. Porque cuando yo digo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ¿qué estoy diciendo? Pero cuando yo digo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿qué estoy diciendo? Usted sí ve que es diferente. Sí ve que es diferente decir nadie va, se aleja, a nadie. Es que Jesucristo es el Padre. Para yo ir al Padre tengo que venir a Él, no enviarlo. Porque una cosa es remitir, otra cosa es que lees. Y cuando yo le dije, léalo, pero léalo, nadie viene. Hizo así. Nadie viene. Uy, pastor, yo nunca lo había leído así. Lo que pasa es que estás viciado por lo que te han dicho. Y cuando él comenzó a decir, nadie viene, uy, pastor, así que Jesucristo es Dios, ya te lo reveló, no carne ni sangre. Jesucristo es el único Dios verdadero. Eso es celo. Porque para eso nos llamó el Señor. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? El celo religioso sin revelación produce ruina espiritual. Si yo no tengo la revelación, hermanos, imposible enseñarla. Y lo que me hace salvo a mí, amén. Porque eso es lo que Juan dice en el capítulo 5, verso 20. El Hijo de Dios ha venido para darnos ¿qué? Esa es la revelación. Para abrir el entendimiento. Cuando se abre el entendimiento se comprende quién es Dios. Por eso
los caminantes de Maús, según Lucas 24, el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. Y cuando ellos comprendieron las escrituras, se dieron cuenta que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de Jesús en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entendieron inmediatamente. Vea, llegó un momento, mi hermano, yo le aseguro que aquí la mayoría, porque yo sé que hay hermanos que han salido del seno de nuestra iglesia, o sea, hijos de creyentes, pero aquí la mayoría, lo menos que fuimos idólatras. ¿Sí o no? Y adorábamos a María y a Pedro y íbamos hasta procesiones y nos alistamos para ir a una cantidad de lugares. ¿Es así o no es así? Y uno decía, no, es mi religión. Y no faltaba quien tuviese en la puerta de la casa, como algunos todavía tienen. Aquí soy católico y en esta religión nací, en esta me muero. ¿Cierto que hay unos letreritos que dice así? Pues yo no sé si aquí en la ciudad, pero en los pueblos colocan los letreros, hermanos. Y esta es la religión que me enseñaron mis papás y en esta nací, en esta me muero. Y de verdad se van a morir ahí, en delitos y pecados. Pero cierto que éramos así. Y seguro que llegamos al culto y algunos hasta con escapularios vinieron a culto. ¿Quién vino con escapulario a culto? Esos que dicen. Y algunos hasta en el carro, en el pedal del freno, amarraron el escapulario. ¿Quién tenía amarradito en el escapulario en el freno? Porque le ponen agüero a eso, cree que ese muñeco ahí va a frenar el carro. No, señor, si no le cambia las pastas de los frenos, olvídese, mata. ¿Cierto que sí? Y en la casa, allá tenían el divino rostro o cualquier otro muñeco, o no, ¿quiénes tenían el divino rostro? Vea, hay poder en eso. Sí, hay que reconocerlo. Hoy en día, el primer cuadro que nosotros tenemos en la casa hoy en día, ¿cuál es? El de Ríos de Agua Viva. Bueno, ya no se ve mucho, pero ese era el que en mi casa mi mamá cambió del Sagrado Corazón por Ríos de Agua Viva. Es el que yo veía en la casa. ¿Cierto que sí? Y el otro, los dos caminos. ¿Quiénes conocen los dos caminos? Esos eran los cuadros que yo veía en la casa, hermanos. Pero escuchen lo que le voy a decir, el de menos era idólatra. Pero cuando Dios nos reveló su palabra, mi hermano, que entendimos y el Señor nos abrió el entendimiento. ¿Sabe qué hicimos con ese cuadro? Ni siquiera lo regalamos a un vecino. Por lo menos en la casa, todos cuadros llegaron a la basura, mi hermanos. Otros los quemaron. Ese escapulario para tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el entendimiento. Eso es revelación. Y cuando Dios le revela su nombre, es como que le quitaran un velo a uno. Y uno dice, oiga, ahora entiendo. Y pastor, bautícenos. Y nos cogió un celo por el bautismo inmediatamente, mi hermano. ¿Cierto que sí? Y ya no creíamos en tres, y ya no creíamos en dos. Así como cantamos, Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Yo no creo en tres, yo no creo en dos, porque Él es el alfa, la omega. Hermano, eso fue algo tremendo, lo que es la revelación. ¿Cierto que sí? Con la revelación a uno se le cuadra todo, mi hermano. De tres baja uno. Aleluya. Y ya uno como que, y uno decía, oiga, uno como que se compara con Asa. Tan torpe era yo que no entendía. ¿Cómo dice Asa? Era como una ¿qué? Como un burro. Así dice Asa, como una bestia, como un caballo, que no entendía. Pero cuando Dios le revela a uno, hermano, eso, qué lindo, qué hermoso, aleluya. Lo que es el conocimiento, conoceréis la verdad y la verdad. Aleluya. Y eso se convierte en algo tan poderoso que le suelta uno todas las cadenas, porque hermanos, yo recuerdo que una vez yo llegué a la iglesia con el pelo largo, porque me estaba desviando. Y cuando la palabra, y nadie le dijo al pastor, pero el pastor preciso ese día habló del texto de 1 Corintios, que al hombre le es ¿qué? Deshonroso ¿qué? Hermano, y yo me sentí mal.
Y nadie me dijo nada, ni mi mamá me decía. Y yo tenía cadenitas y pulseritas, y mis hermanas tenían, en esos días salieron esos lentes de contacto de colores, y esas mujeres eran muy vanidosas. Ojalá no estén escuchando el culto, porque por ahí lo ven. Y un día, y ellas tenían lentes de contacto verdes, lilas, rojos, y yo un día salía con ojos verdes, al otro día con ojos azules, al otro. Créame, hermano, yo me ponía yo a escondidas, les cogía esos lentes de contacto y yo no sé cómo me metía, eso fastidiaba mucho, pero uno por vanidad también. Y yo salía un día con ojos verdes, la gente me dice, ¿qué le pasó? Y al otro es que ojos azules, y otro dice que ojos lila, porque tenían como 10 colores de eso, salió de moda en ese tiempo, y todos los días salía con ojos diferentes. Y ese día llegué con ojos verdes, pelo largo. Y el pastor comienza a predicar, y al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y yo por allá en el culto, así comenzó Dios a redarguirme lo que es la palabra. Yo me sentí tan mal que a primera hora del día siguiente me levanté, me fui para una peluquería. Me acuerdo como si fuera hoy, me le sentía a la señora allá. Me dijo, joven, ¿cómo lo motilo? Y le dije, corte evangélico. Así le dije, hermano. Y esa señora me miró, es que corte evangélico. ¿Y cómo es eso, joven? Usted nunca ha leído la palabra corte evangélico. La Biblia dice, al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, así que mócheme todas esas mechas. Que bueno, joven, y me cortó eso. Pero sí ve lo que es la revelación. Porque cuando Dios le revela a uno su palabra, mi hermano, eso se cae en cadenas, perjuicios, vanidades. Todo. Porque es conocimiento, conciencia. Que uno no cree ya cualquier cosa, no, creemos lo que enseña. Por eso estudie la palabra, que cuando cualquiera le llegue con argumentos erróneos, que dice Pablo, estemos preparados para presentar defensa de todo aquel que demande razón de la fe que hay en vosotros. Que si alguno te dice son 3, no señor, no son 3. Vea, la Biblia dice aquí, que Dios es uno y uno es. Aleluya, y uno es. Pero si yo no sé nada, eso es celo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno es mostrar celo en lo bueno. Lo bueno es lo que está alineado con el evangelio de la gracia, lo que glorifica a Cristo, lo que edifica a la iglesia, lo que produce fruto del Espíritu. Eso es lo bueno, porque hay un celo que no es bueno. Y hay que tener celo en lo bueno, en lo que edifica, en lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Gloria al nombre de Jesús. Y con esto concluyo. 3 celos que el creyente debe de manifestar. Número 1, celo por el testimonio. Sea celoso con su vida, con su testimonio, con su forma de vestir, con su forma de hablar, con su forma de comportarse. Sea celoso. Amén. Y un celo como siempre, no solamente cuando estoy presente, sino cuando estoy también ausente. O sea, no solamente cuando usted esté en la iglesia sea cristiano, no solamente cuando lo vean, amén, sea cristiano, no, cuando no lo vean, cuando nadie esté a su lado, siempre sea, vea, hermanos, con su testimonio, cuídelo. Porque usted se ha convertido en un referente, y donde menos cree uno, ahí lo conocen. Ahí lo conocen a uno. Que usted está por allá y usted cree que allá nadie llega y nos falta, uy, hermano, Dios lo bendiga. Y ve, ¿y este dónde salió? ¿Sí ve? Segundo celo, celo por la iglesia. Amén. Sea celoso con las cosas de Dios. Si yo no tengo sentido de pertenencia, pero algunos hablan mal de los líderes, critican a los que ayudan, dañan el testimonio, el carácter de otros, desacreditan la iglesia del Señor. No sea celoso con la iglesia, hermanos,
porque el Señor es celoso con la iglesia. ¿No ve que la palabra de Dios enseña que Él viene por una iglesia ¿cómo? Sin mancha, sin arruga, de buenas obras, la cual Él compró? Si usted no ama lo que Dios ama, amén, ¿será que Dios sí tiene complacencia en eso? Si algo ama a Dios en esta tierra es esta iglesia, mi hermano. No ve que Él la compró, a Él le valió, es el fruto de la aflicción de su alma. Por eso la cuida, la sustenta, la nutre, la dirige. Amén. Ve, hermanos, Dios ama tanto esta iglesia que no ha puesto a nadie para administrarla. Su presencia está aquí con nosotros. Es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Así que valore lo que Dios valora. Invierta en lo que Dios invierte. Sea celoso con las cosas de Dios. Eso se llama sentido de pertenencia. Que usted ve un papel por ahí, que otro lo recoja. Pero ¿cómo que otro lo recoja? Es que usted no lo puede hacer. Que usted entró a usar el baño, el sanitario, y eso deja eso de cualquier forma. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Que la silla vamos a romper. No, ¿pero por qué? Ame lo de Dios. Sea celoso. Eso habla, mi carácter habla de quién soy yo. Hermanos, vea cómo son las cosas. ¿Cómo tiene usted sus cosas? Así como tiene usted sus cosas, así es usted. Porque el carácter habla de uno. Si yo tengo un auto y lo tengo abandonado, tirado y eso vuelto nada, así es usted. Si su casa usted lo mantiene, eso vuelto nada, eso, la cocina, no sé si es la cocina o es el baño, eso no se sabe. Mi carácter habla de quién soy yo. No es que las cosas se parecen al dueño. En estos días mostraron que cómo las cosas con el tiempo se van pareciendo al dueño. Mostraron una cantidad de mascotas. Y de verdad, había un señor que andaba como así y el perrito aprendió a andar así. Sí, de verdad, yo lo vi. Sí, ve, porque el señor era cojo y el perro de tanto era el cojo. Y él no era ni cojo, pero las cosas parecen a su dueño. Y el otro era ñato y el perro era ñato. Sí, ve, las cosas van pareciendo. Usted no ve que los esposos con el tiempo él se parece a ella y ella se parece a él. El que no le gustaba el mondongo ya resulta que ella ya le gusta. Sí, ve. Y los colores sin querer hasta se visten del mismo. O sea, se van sincronizando tanto que al último, es que eso es lo que dice la palabra del Señor. Los dos serán ¿qué? Se van pareciendo. Se van pareciendo. Entonces, celo. Amén. Tenga celo por Cristo. Aleluya. Si algo me da mi cosita es que hable mal de mi Señor Jesús. ¿A usted no le da cosita cuando habla mal del Señor? ¿A usted de los que se ríen cuando hacen chistes? No. Este Dios es tan grande, mi hermano, que por lo menos yo no consiento que se hable mal de mi Señor, porque yo conozco quién es mi Dios. Bueno, justo, santo, puro, misericordioso. Aleluya. Tenga celo por la doctrina. Pablo le está diciendo a las Gálatas: no que haya otro evangelio. No, es uno, pero algunos lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me es necesario escribir y exhortar que contendáis ardientemente por la fe. Tenga celo por esta doctrina, mi hermano. Cuide esta doctrina. Vívala. Es que esta doctrina nos nutre, nos mantiene firme. Amén. ¿Qué sería la iglesia sin la revelación del nombre?
Si la palabra de Dios dice que nos edifiquemos bajo el fundamento de apóstoles, profetas, siendo Jesucristo la primera piedra del ángulo, esta iglesia tiene una doctrina sana. Aleluya, no la cambie. No la cambie. Cuídela. Conózcala, amén. Que la doctrina lo que me da a mí, vea, hermano, firmeza, que vienen vientos, o sea, doctrinas erróneas, pero el que está edificado en la roca que es Jesucristo, viene cualquier doctrina, cualquier viento de doctrina raro o extraño, pero cuando uno sabe en quién ha creído, uno se mantiene, vea, firme. Pero hay gente que ha cambiado a Jesús y que porque la nueva revelación, que el nuevo evangelio, que la iglesia no ha tenido la máxima revelación y que salió otro evangelio y se van tras el judaísmo, tras otras cosas, el mesianismo, tras una cosa, otra doctrina, que porque ahora sí encontraron la verdad. Oh, no, yo encontré la verdad hace más de 30 años, porque la verdad se llama Jesucristo y esa verdad no se cambia. Así que lo que ya Dios inspiró, ya lo inspiró. Me toca a mi hermano es entronizarlo, aprenderlo, para que me mantenga, vea. Es que hay una cantidad de vientos y hoy en día sí que han salido corrientes. Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos, porque la apostasía quiere entrar a la iglesia. Y muchos que eran de nosotros, pero no eran. Porque si hubieran sido, ¿hubieran qué? Y por eso salieron. Para que se manifieste que no todos. ¿No todos qué? Yo no puedo estar siguiendo hombres, hermanos. Sea celoso con la doctrina. ¿Y sabe qué enseña Judas? Si aún otro llega a su casa enseñando un evangelio diferente al que hemos recibido, que dice, ni siquiera le digamos cómo, ni siquiera bienvenido. ¿Ah? ¿Cómo le parece? No, pero sígase, hombre, tómese un cafecito, arrepiéntase. Arrepiéntase. ¿Cómo va a venir a cambiar lo que ya hemos? Aleluya, lo que ya hemos recibido. Si lo que hemos recibido, el apóstol está diciendo, Dios, el primero que nos ha revelado, que nos ha enseñado. ¿Sabe que Juan está diciendo? Vosotros tenéis la unción. ¿De quién? Del Santo, y esa unción es la que nos enseña todas las cosas. Y cuando Juan habla de la unción en primera de Juan 2, se está refiriendo al conocimiento, que el conocimiento es el que nos enseña, y ese conocimiento es el que hace que yo me mantenga como firme, y por eso la unción misma nos enseña. Yo no necesito ya que me enseñen otras cosas, porque ya el Espíritu Santo, que es mi maestro, el que me guía a toda verdad, me ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero, y por eso estoy en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios y la vida. Aleluya. Pero es que bienvenido, bienvenido. Y el que hace eso, dice la palabra, participa ¿de qué? De las obras infructuosas ¿de qué? Siga participando. Porque el que anda con la miel, algo se le pega. Por eso hay personas que ayer estaban acá y ya es que con otras cosas tan raras. Sea celoso. Vea, Dios es tan celoso que el día que metieron el arca de Jehová en la casa del dios Dagón, Dios les dijo, mi gloria yo no la comparto con ningún ídolo, y despedazó ese dios pagano, para que se dieran cuenta que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no comparte su gloria con nada. Así que sea celoso, porque Dios es celoso, dice la palabra. Sea celoso. Aleluya. Si ve por qué la iglesia del Señor se ha encargado de enviar misioneros a otros lugares. Si ve, esa es la razón.
Porque es que la iglesia tiene que conservar un celo. Un celo. Y usted es la iglesia, porque somos las piedras vivas. Así que sea celoso, porque por donde yo voy anunciando que ya no vivo yo. Por donde yo voy anunciando que ya no soy yo, que es Cristo quien vive. Yo soy una carta abierta, leída al público. Por eso yo tengo que ser celoso, porque como yo enseño el evangelio, así los hombres van a ver qué es el evangelio. Y si yo lo enseño mal con mi vida, eso es lo mismo de aquellos, porque a ustedes aquellos son así y usted también, es que eso es lo mismo. Por eso la gente dice, es que eso es lo mismo. No, esto no es lo mismo. Que nos guarde Dios que nos estén comparando. Porque hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Cuando ya no nos diferenciemos del mundo, que ya todos digan, no, vea, usted es igual a este, y este es igual a aquel, y este que es pendenciero es igual a este borracho, y este que no sé qué es igual a aquel, y este que no paga es igual a este que también es mala paga. Iguales. Aquí tenemos que diferenciarnos. Que nos digan como les dijeron a los primeros hermanos, los del camino. Y luego les dijeron cristianos en Antioquía. Comenzaron a ver qué diferencia, que estos que vivían como Jesús, que dijo que era el camino, la verdad, son los del camino. Y estos que vivían de acuerdo a Jesús el Cristo son cristianos. Comenzaron a ver qué